temas que vimos en esta semana, que fue el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c y la suma y diferencia de cubos. Entonces, cada uno tiene 10 incisos, pero ustedes solamente van a trabajar la mitad de ellos. Entonces, ustedes van a decidir cuáles trabajar. Entonces, para eso, solicito, por favor, levanten la mano los que quieren trabajar los incisos pares. Levanten su mano virtual los que quieran trabajar los incisos pares, ¿sí? De acuerdo a la mayoría, entonces esos ejercicios son los que se van a trabajar. Estaba preguntando, pero yo estaba... 5, 6. Entonces, ahora, gracias a los que lo levantaron, les voy a pedir por favor ahora que la levanten los que quieren que se trabajen los ejercicios impares. Levanten la mano los que quieren que se trabajen los ejercicios impares. Se lo manda para que se lo tomen en cuenta porque tienen que tener copiado o algo. Y era lo que íbamos a ver de relación. Ok. Bueno, creo que son un poquito indecisos ustedes. Entonces, van a quedar los impares, ¿vieron? Ustedes van a entregar en su hoja de trabajo los ejercicios impares de ambas secciones. O sea que en total van a tener 10 ejercicios. Pero ustedes solo van a entregar los impares, ¿verdad? 1, 3, 5, 7 y 9. Y la misma situación con la parte de suma y diferencia de cubos. Entonces, en este momento vamos a tomar ahí un tiempo para resolver algunos ejemplos, pero yo no voy a resolver impares porque eso los van a hacer ustedes. Entonces, yo voy a resolver ahorita ejemplos de los ejercicios pares. Entonces, vamos a tomar unos 8 minutos ahí para que nos queden 10 para comenzar el tema de la semana número 3. Y entonces tenemos, miren, les doy a elegir ahí. A ver si ustedes me indican cuál quieren que resuelva. De las 2 a las 10, los pares, ¿verdad? De los pares. ¿Cuál resuelvo como ejemplo de esa? La 10. La 10. Entonces voy a resolver como ejemplo la número 10. Y tenemos ahí. Dice 15m al cuadrado menos 8m menos 2. Entonces, el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c lleva varios procesos para que nosotros podamos resolver, ¿verdad? Entonces, ahí, los procesos son los siguientes. Primero, vamos a multiplicar con una fracción unitaria. ¿De dónde sacamos la fracción unitaria? Del coeficiente del término con exponente mayor. Entonces aquí ese coeficiente es 15. Entonces formamos la fracción colocando el mismo número en el numerador y en el denominador. O sea que entonces la fracción es 15 quinceavos. Y vamos a multiplicar. Multiplico 15 por 15, que es 225. Y copio m al cuadrado. El siguiente, se copia el número 8 y entre paréntesis voy a colocar el número con el que estoy multiplicando y la letra E menos. Y ahora vamos a multiplicar acá 12 por 15. Eso nos da 180. Ok. Ahora colocamos ahí la línea y abajo vamos a copiar el denominador, que es 15. Bueno, ese es el primer paso. Ahora, el siguiente paso es factorizar esa expresión que nos quedó como un trinomio de la forma x cuadrado más x más c. Para eso lo que hacemos entonces es extraer la raíz del primer término.
Entonces, la raíz de 225 es 15. Y de m cuadrado es... Es algo que yo les había dicho, ¿verdad? Que la raíz del primer término es lo mismo que está escrito en el paréntesis del segundo término, pero es que se deja expresado. Miren, 15m es lo que está aquí escrito y ahorita que sacamos la raíz es lo mismo. Ahora los signos. El primer signo se copia, ¿verdad? Menos. Y para el siguiente, la ley de signos. Signos iguales, positivo. Voy a trazar ahí la línea y voy a copiar el denominador, que es 15. Y ahora vamos a buscar esos dos números que completen esos paréntesis. Entonces, dijimos que con multiplicación vamos a buscar el último número, que es 180. Y ahora, en base a los signos que hay en los paréntesis, va a ser con una suma o con una resta. Si los signos son iguales, dijimos suma. Y si los signos son diferentes, como en este caso, entonces resta. Entonces, con resta vamos a buscar el segundo número, que es 8. Entonces necesitamos dos números que multiplicados nos den 108 y restados nos den 8. Entonces, esos dos números son 18 por 10. 18 por 10 son 180 y 18 menos 10 es 8, ¿verdad? Entonces, esos son los números que van a completar nuestro paréntesis. 18 y 10. Recuerden que siempre se debe escribir primero el número mayor, ¿sí? Entonces, ahora, a continuación lo que hacemos es extraer el factor común de cada uno de los paréntesis. Entonces, el factor común aquí es numérico, ¿sí? Entonces nosotros decimos, ¿entre qué números podemos dividir el 15 y el 18? Entonces vemos que lo podemos hacer entre 3. Y digo, 15 dividido 3, 5 y copio la letra M. Menos 18 dividido 3, 6. Se cierra paréntesis por, y ahora aquí, el 15 y el 10 se pueden dividir entre 5. Paréntesis y divido. 15 dividido 5, 3, y copio la letra M, más 10 dividido 5, 2. Empezamos ahí la línea y abajo el de 15. Y por último dijimos que esos factores comunes que nosotros extrajimos acá se van a eliminar con el denominador, ¿verdad? Y entonces la factorización de este trinomio es lo que nos queda en paréntesis, que nos queda 5m menos 6 por 3m más 2. Ok, muy bien. Entonces, ahí está. Esas son las dudas, preguntas respecto a este caso. No, profe. Entonces, ese es el, dígame. ¿De dónde sacó el 3 y el 5? El 3 y el 5. Este es un número que nosotros debemos de aprender a analizar en las cantidades. La pregunta era, ¿entre qué número puedo dividir? El 15 y el 18. Entonces, por conocimiento, ¿verdad? Yo digo que el 15 y el 18 los puedo dividir entre 3. Es el número máximo. Por ejemplo, el 18 lo podría dividir entre 2, pero el 15 no. El 15 lo podría dividir entre 5, pero el 18 no. Entonces, debemos de buscar un número en común que los divida los dos. Lo mismo con el 5. El 15 y el 10 tenían en común que se podían dividir entre 5, ¿verdad? O sea, ese es un número de acuerdo a las características que tenga. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ahí está bien, profe. No, profe. Entonces vamos a ir a la otra parte.
es la de suma y diferencia de cubos. Entonces, igual acá, del inciso 2 al 10, ¿verdad? Los pares, elijan por favor cuál quieren que resuelva. La 6. Muy bien, vamos a resolver la 6. Entonces, la número 6 dice acá. Ah, bueno, que este relleno lo puedo hacer allá. Bueno, miren. En esta segunda parte de suma o diferencia de. La característica es que tiene dos términos. Puede ser signo menos o signo más el que los une. Y entonces, si hay dos términos, y solo hay dos términos, entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a sacar raíz cúbica. Evidentemente aclaro pues de que todos los que están acá son sumas y diferencias de cubos, ¿verdad? O sea, ya son de ese caso. Entonces sí van a tener las características. Entonces decimos ahí, la raíz cúbica de 64 es 4, porque 4 por 4 por 4 nos da 64. O sea, raíz cúbica es un número multiplicado por él mismo 3 veces. Y para los exponentes es el exponente dividido 3. Entonces, 3 dividido 3, 1. Se copia el signo que tenemos ahí en la operación y ahora raíz cúbica de 729 es 9, porque 9 por 9 por 9 es 729, entonces acá 9. Ok, cerramos paréntesis y abrimos otro. En el siguiente paréntesis pues vamos a hacer una serie de operaciones para encontrar cada uno de los términos. Entonces, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado. Yo pues coloco ahí el número 2 para hacer mención de que estamos elevando al cuadrado, ¿sí? Entonces, para los números, multiplicamos por ellos mismos. Entonces decimos 4 por 4, 16. La letra A. Y los exponentes los multiplicamos por el exponente 2, ¿verdad? Por el exponente cuadrado. 1 por 2, 2. El siguiente signo que voy a escribir debe de ser el contrario al que ya escribí en el primer paréntesis. Ahora, lo que debo hacer es multiplicar esos dos números. Entonces digo 4 por 9, 36, y copio la letra. En el caso de, por ejemplo, que solamente tuviera un número y una letra, entonces se va a copiar el número y la letra. O si solo tuviera dos letras, entonces se copiaría ambas letras, ¿verdad? Más. En el siguiente signo siempre va a ser positivo, ¿sí? Ahí sí, siempre. Y ahora elevamos el otro término al cuadrado. Entonces decimos 9 por 9, 81. Y se cierra paréntesis y esa es la factorización. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, Todo profe. está bien, profe. Ok. Entonces, ahí está. Si no hay ninguna duda, entonces vamos a pasar allí a ver el tema del día de hoy. Prácticamente pues va a ser una introducción, ¿verdad? A lo que vamos a estar trabajando. Entonces, segundo, una última vez. ¿No hay ninguna duda? No, profe. No, profe. Entonces, definitivamente, pues yo espero de que si no hayan dudas, ¿verdad? Y vamos entonces ahí. Entonces ahora les voy a escribir voy a compartir la otra pantalla y vamos a comenzar a ver.
Y ahorita ya, este fue el último tema de factorización. Ahora vamos a comenzar a ver el tema de ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones. Y pues tenemos que tener ahí en cuenta este tema de factorización que acabamos de ver porque lo vamos a retomar cuando estemos trabajando en las ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Entonces tenemos ahí ecuaciones. Cuando nosotros hablamos de una ecuación, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué dice la definición? Chicos. Sí, no, después lo van a regañar, no, Bueno, es lamentable que nadie pueda leer al menos lo que está en pantalla. Ustedes. Es una igualdad de expresiones. Una igualdad de expresiones. Gracias. Entonces, como ven, cuando nosotros estamos hablando entonces de una ecuación, estamos hablando de una igualdad de expresiones. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a escribir las operaciones matemáticas en forma de ecuaciones, pero de expresiones numéricas. Porque, por ejemplo, les digo yo, bueno, ¿cuál es el resultado de 8 por 6? Y eso es 48. Esa es una igualdad. Solamente que aquí dice 8 por 6 y aquí dice 48. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, en 6 por 6. ¿Cuánto es 6 por 6? Es 36. 36. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto es 25 más 11? 36. 36. Entonces, estas son dos igualdades, ¿sí? Aquí 6 por 6 es 36 y 25 más 11 es 36. Entonces, yo también podría decir que 6 por 6 es igual a 25 más 11. ¿Por qué puedo decir que 6 por 6 es igual a 25 más 11? Porque da el número. Porque los dos nos dan 36, ¿verdad? Los dos nos dan 36. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una ecuación, eso es lo que vamos a ver. Una igualdad de expresiones. Pero como aclaro, estas son expresiones numéricas porque solamente tenemos números, ¿sí? Ahora, a nosotros nos interesa la ecuación algebraica, ¿sí? La ecuación algebraica. Entonces, voy a avanzar de diapositiva, como les digo, pues hoy solamente va a ser una introducción porque ya nos estamos llevando ya al final de tiempo. Y entonces, las partes de una ecuación. ¿Qué partes tiene una ecuación? Primero, vamos a ver de que es lo más importante de que la ecuación tiene el signo igual. Como está hablando de una igualdad, definitivamente la ecuación debe de tener el signo igual. Y ese igual, entonces, separa a la ecuación en dos miembros. El primer miembro de la ecuación y el segundo miembro de la ecuación. Hay algunos que, por ejemplo, lo llaman el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación. Al final, pues, únicamente, pues es la separación, ¿verdad? Entonces, en cada uno de esos miembros nosotros podemos tener dos tipos de elementos. Las variables y las constantes. ¿Quiénes son variables? Entonces, ustedes observan ahí de que las variables están señaladas con esa línea roja, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que
Las variables son aquellos números que tengan la letra, que tengan la literal, ¿sí? Y los constantes serán aquellos números que no tienen la letra, ¿sí? Así es como nosotros vamos a marcar. Estas son las partes de la ecuación. ¿Me confirman, por favor, cuando ya lo haya copiado para poder avanzar? Ya, profe. Ya, profe. Isabel aquí. La pasada, ¿no? Okay. Vamos a avanzar entonces y vamos a, con este vamos a terminar. Vamos a ver esos tres ejemplos que son soluciones de ecuaciones sencillas, ¿sí? Entonces, vean. La solución de las ecuaciones se basa en el uso de operaciones inversas. Las operaciones inversas, las más básicas son suma y resta son inversas, multiplicación y división son inversas. ¿En qué se basa? Nuestro objetivo al momento de resolver una ecuación es conocer el valor de la variable. Entonces, nosotros vamos a reconocer el lado izquierdo como el lado en que nos debe de quedar la variable y el lado derecho como el lado en que nos van a quedar los valores constantes. Entonces, si yo digo aquí X igual, ustedes se dan cuenta de que yo lo que no estoy escribiendo es el número 9. Eso es porque entonces ese número 9 lo voy a cambiar al otro lado de la ecuación. Pero para poder hacerlo yo lo voy a cambiar con la operación contraria. Entonces, como este 9 está haciendo una suma, para poderlo quitar de ese primer lado, lo que yo voy a hacer es restar el 9, ¿sí? La operación contraria. Aquí está haciendo una suma, entonces acá una resta. Se resuelve la operación y ya queda resuelta la ecuación. 25 menos 9, 16. Y entonces eso significa de que en la ecuación X es igual a 16. Y así. Un número unido a una variable significa una multiplicación. Entonces, si yo escribo acá X, esto es igual a decir 40 dividido 5, porque lo contrario de una multiplicación es una división, ¿sí? Entonces, X es igual. Vamos ahí. X es igual. Y hacemos la operación. ¿Cuánto es 40 dividido 5? 8. 8, muy bien. Entonces, esa es la solución de la ecuación. Y por último, aquí miren, la forma de fracción expresa una división. Entonces, para resolver decimos X es igual a 20. ¿Y qué es lo contrario de una división? Multiplicación. Una multiplicación. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar el número 20 por 4. ¿Sí? Entonces, me queda X es igual. ¿Y 20 por 4? 80. 80. Y entonces, esa es la solución de la ecuación. Bueno, entonces, aquí pues yo mencioné una palabra. Esa palabra que he estado mencionando es solución de la ecuación. ¿A qué le llamamos nosotros solución de la ecuación? Es el valor de la variable que hace cierta la igualdad. Recuerden de que cuando nosotros comenzamos a ver la parte de álgebra, ¿sí? Dijimos que las variables pueden tomar cualquier valor. O sea, esa letra X, si ustedes se dan cuenta, aquí nos dio tres valores diferentes, 16, 8 y 80. Pero, por ejemplo, en la primera, X no puede ser 8 o X no puede ser 80, ¿sí? Y ningún otro valor, porque entonces
Si por ejemplo esto fuera 8, 8 más 9 sería 17 y ya 17 ya no sería igual a 25, ¿verdad? Entonces, la solución de la ecuación es el valor de la variable que hace cierta la igualdad, ¿sí? Que hace que ambos lados de la ecuación sean iguales. Esa es la solución. Entonces, preguntas o dudas respecto a esta introducción acerca de las ecuaciones. No, profe. Entonces, chicos, ahí vamos a finalizar el día de hoy. El día jueves pues, vamos a retomar este tema y vamos a ver ya ecuaciones un poco más complejas. Entonces, así finalizamos. Yo les deseo, chicos, que tengan una excelente tarde y los veo en la próxima clase. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Feliz tarde.